bienvenidos a la Unipap en línea con la comunidad, como siempre brindando lecciones de vida a través de Costera 102.7 FM, dando mucho, pero mucho de qué hablar cuando son exactamente las 4:07 de este lunes 20 de julio del 2026. Muy buenas tardes, mi querido colega y amigo ingeniero Henry Sirit, saludos. Hola, César, buenas tardes, un gusto estar por acá contigo una vez más. Así mismo es, y bueno, por acá les habla para ustedes con mucho amor y cariño César Fajardo, certificado de locutor 59470. Y como les dije, nos acompaña por supuesto el ingeniero y también locutor, colega locutor, Henry Sirit. Henry, su certificado. Certificado de locución 59489 y quien también nos acompaña, nuestra querida operadora Patricia López, cuyo certificado es el 59482. También queremos aprovechar de agradecer a nuestra guionista, Endimar González, quien se encarga, por supuesto, de ponernos a tono acá con ustedes para ofrecerles un programa de calidad, de altura y que, por supuesto, conecte lo importante que es la educación o cualquier tema relacionado a la educación con nuestro día a día, con nuestro vivir diario, que es sumamente importante. Además, por supuesto, mantenerse activo con la adquisición de esos nuevos conocimientos que nos van a ayudar, por supuesto, a formar una sociedad en la que todas y todos cabemos y una sociedad que, por supuesto, siga saliendo adelante, que es lo que todas y todos queremos. Recordemos también que estamos en Puerto Cabello, mejor conocida como la ciudad cordial de Venezuela, y nosotros debemos mantener esa cordialidad. Y parte precisamente de la educación es ayudarnos a entender cómo debemos tratar a las demás personas para crear así esa sociedad perfecta que todas y todos añoramos. ¿No es así, Henry? Totalmente, es parte esencial de lo que es la sociedad, saber vivir en sociedad, saber respetar los derechos y obviamente cumplir con nuestros deberes. Así mismo es. Pero bueno, hoy tenemos un programa súper interesante, así que le invito a la audiencia a estar enganchado allí, en sintonía de este espacio, que realmente hoy de verdad tenemos invitados de lujo, tenemos un programa que estoy seguro va a dar mucho, pero mucho de qué hablar, como dice el eslogan de Costera 102.7 FM, y por supuesto estaremos brindando lecciones de vida en esta Unipap en línea con la comunidad. Pero antes vamos a dar la frase del día, con la que aperturamos todos los lunes, para, bueno, generar esa conciencia en cada uno de nosotros y que sirva de reflexión para cada uno de nosotros. La frase del día de hoy: la solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. Es una frase de Zamora Machel. Pero vamos a ver quién fue Zamora Machel. Bueno, nació el 29 de septiembre de 1933 en Chilembene, en la provincia de Gaza. Machel se formó inicialmente como enfermero. Su experiencia personal con los abusos del dominio colonial portugués lo impulsó a unirse al Frelimo en 1962, donde rápidamente ascendió hasta convertirse en el principal líder militar del movimiento. Tras el asesinato de Eduardo Mondlane en 1969, Machel asumió la dirección de Frelimo y lideró la guerra de guerrillas que finalmente obligó a Portugal a conceder la independencia. El 25 de junio del 1975 se convirtió en el primer presidente de la República Popular de Mozambique, implementando políticas de corte socialista, marxismo-leninismo y nacionalizando sectores clave de la economía, además de brindar un firme apoyo a los movimientos anti-apartheid en Sudáfrica y Rhodesia. Recordemos que, bueno, que el apartheid fue un movimiento que prácticamente era marcado, ¿no?, por el racismo en este caso y el clasismo incluso, y que, bueno, que por supuesto es algo que evidentemente la sociedad aprendió a combatir, a eliminar y a erradicar en su totalidad, y esperemos que así siga siendo, porque, bueno, todos los seres humanos somos iguales, somos hijos de un mismo Dios y por supuesto nos tenemos que querer como hermanos y hermanas que somos y aceptarnos tal cual somos. Eso es lo importante, por supuesto, de toda esta reflexión. Y bueno, y la solidaridad, como lo decía Zamora Machel, no es más simplemente un acto de caridad, sino es la ayuda de muchas, en este caso, fuerzas que, por supuesto, invitan a mejorar en nuestras condiciones, nuestra calidad de vida. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, me voy con el tema de la solidaridad que justamente nos lleva a ese programa del día de hoy. Creo que uno de los actos más trascendental y que va a quedar en la historia de los venezolanos a raíz de estos terribles eventos de los terremotos es cómo el ciudadano de a pie, el ciudadano que había sufrido igual, se organizó para darle apoyo a quienes estaban más afectados. Así y es. yo creo que ha sido uno de los ejemplos de solidaridad más importantes que hemos visto en nuestro país, yo diría que en las últimas décadas. Y además que simplemente es lo que nos hace venezolanos, chicos. Así es. Así de sencillo, ¿verdad? Es lo que nos hace venezolanos. Ese sentido de solidaridad que siempre se ha mantenido en las venezolanas, en los venezolanos, y que por supuesto todas y todos queremos lo mejor para nuestros hermanos y hermanas. Solamente un minúsculo grupo de personas son las que se dedican por allí, tú sabes, a enlodar esta linda labor de ser venezolanos.
y que por supuesto es algo que siempre nos ha caracterizado y no podemos dejar de hacerlo. Como dije al principio del programa, nosotros somos la ciudad cordial de Venezuela, por algo tenemos ese nombre, por algo tenemos ese título, aunque a veces lo siento que lo tenemos ahí como medio engavetado, ¿no? Y tenemos que volverlo a sacar y volverlo a recordar, porque nada más bonito que la solidaridad, el apoyo y por supuesto ser cada día mejores ciudadanos. Yo diría que hay como que hay que revisar esa fecha de vencimiento, ¿no? Yo creo que hay que actualizar ese certificado de ciudad cordial. Así es. Porque en muchos casos, como tú lo mencionas, pues no sale a reducir con tanta facilidad. Y así es que no cuesta nada, además, ayudar a una persona. Incluso todos los días nos proponemos, nos levantamos en la mañana, nos cepillamos los dientes, nos vemos frente al espejo y decimos, hoy vamos a hacer al menos una buena acción. Correcto. Imagínate tú que cada uno de los que habitamos en Puerto Cabello realice una buena acción por día. ¿Cuántas buenas acciones nos vamos a tener en el día? Haríamos un cambio importante. Sería genial. Así que bueno, les invitamos entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Todos los días nos levantamos frente al espejo, nos paramos frente al espejo y decimos, vamos a hacer una buena acción. Vamos por allí por la calle, ayudamos a una persona de edad a cruzar la calle, cedemos nuestro puesto en el autobús a alguien que realmente lo requiere más que nosotros, es decir, una persona embarazada, una dama embarazada, una persona de la tercera edad, un niño, una niña que de repente es peligroso que estén parados dentro de la unidad de transporte. Correcto. No cuesta nada, es gratis. Correcto. Y hace la diferencia. Así es. Pero bueno, vamos a entrar en materia, chicos. ¿A quién tenemos el día de hoy en este programa? Tenemos, como lo mencionaste, dos invitados de lujo para tratar un tema muy contemporáneo, un tema de mucho interés. Pues va a estar en este momento con nosotros José Antonio da Conceição Ferreira, quien es pues arzobispo de la diócesis de Puerto Cabello, y está con nosotros la doctora Jenny Palero, quien está en representación de la asociación, es presidente de la asociación de ex alumnos del Colegio La Salle de Puerto Cabello. ¿Y por qué están estas dos personalidades el día de hoy? Porque vamos a estar hablando del funcionamiento de los centros de acopio. Importante. Un elemento, un agente tan importante en lo que ha sido la crisis post-terremoto en nuestro país y que han brindado y han ayudado tanto a quienes más lo han necesitado a raíz de estos eventos. Y bueno, de mi parte, de parte de todo el equipo, pues, monseñor, un gusto tenerlo. Buenas tardes. Bueno, con aplausos de más, ¿ah, monseñor? Aplausos de pie, dice por allí. Buenas tardes. Buenas tardes, monseñor. Un gusto tenerlo acá. Muy buenas tardes, saludos cordiales y gracias por la invitación. Esta invitación para mí es muy importante porque nos ayuda a visibilizar todo lo que es la acción social organizada de la iglesia, que pues nosotros tiene un nombre institucional, se llama Cáritas. Correcto. Y Cáritas viene de caridad y justamente la caridad es la suma de voluntades, justamente esas voluntades que tocadas por Dios quieren tender su mano y ser la caricia de Dios en cualquier situación, pero que hemos podido evidenciar en esta tragedia que hemos sufrido y que sus consecuencias pues son de larga data, porque esto será una carrera de más de 40 kilómetros, una carrera larga para volver a recomponer a las personas en primer lugar, que es lo que tenemos que apuntar, y luego recomponer las estructuras o las infraestructuras que han la parte material, como tal. Qué importante eso que dice nuestro monseñor, de verdad que son palabras que por supuesto sirven para dar apertura a este espacio. Y bueno, como vamos a entrar ya al primer bloque de una vez, vamos entonces al segmento musical para ya empezar con el tema con el monseñor. Para regresar con nuestras preguntas. Así es, bueno, vamos a tener entonces, como ya lo escucharon, al monseñor José Antonio da Conceição, quien nos va a comentar un poco sobre, primero, por supuesto, ese sentido de la solidaridad que nos caracteriza, como decíamos al inicio del programa, y claro está, como decía nuestro compañero Henry, vamos a estar hablando un poco acerca del tema de los centros de acopio, que se ha convertido post tragedia en un elemento fundamental para poder salir adelante, para poder apoyar y ayudar a todas las hermanas y hermanos que lastimosamente sufrieron de alguna manera con estos dos terremotos, estos dos eventos sísmicos que ocurrieron el pasado 24 de junio, ya casi un mes de eso. Increíble cómo pasa el tiempo. Pero bueno, vamos al segmento musical y enseguida regresamos ya con la entrevista a nuestro obispo, nuestro monseñor da Conceição, quien va a traer mucho, pero mucho de qué hablar acá en este programa. Así que ya regresamos con la Unipap en línea con la comunidad. Adelante. Amigas y amigas, continuamos en la Unipap en línea con la comunidad, brindando lecciones de vida por Costera 102.7 FM, como siempre, dando mucho, pero mucho de qué hablar. Son exactamente las 4:20 de la tarde de este lunes 20 de julio de 2026, desde Puerto Cabello, Estado Carabobo, Venezuela, transmitiendo para todas y todos ustedes este programa súper especial. Como decíamos en el bloque anterior, bueno, contamos con la presencia de dos personalidades quienes nos vienen a acompañar en un tema bien interesante, ¿no? El tema precisamente en función a toda esta muy mala experiencia que hemos vivido los venezolanos y las venezolanas con el tema del pasado, de los dos movimientos
telúricos del pasado 24 de junio, que causaron bastante afectación en nuestro país. Algo que además marcado en la historia, porque nunca había sucedido dos terremotos en simultáneo, o sea, es algo que incluso es objeto de estudios hoy en día, y además de magnitudes importantes, 7.2 y 7.5 de escala de Richter, que bueno, que se dice fácil, pero eso es altamente potente, incluso lo comparan con 1200 bombas de Hiroshima, o sea, casi nada. Imagínense ustedes la potencia que tenían estos dos terremotos. Bueno, en Puerto Cabello, por supuesto, también tuvimos afectaciones, evidentemente, y personas que todavía incluso hoy en día sienten el temor, ¿no?, de lo sucedido el pasado 24, pero dentro de todo esto surgió o se vio, mejor dicho, como decía mi compañero Henry, la buena fe del venezolano, de la venezolana, y hablemos en este caso de porteños y porteñas, para centralizar un poquito la información, y empezó a surgir ese sentido de solidaridad de cada uno de nosotros, lo que por supuesto siempre llevamos por dentro los venezolanos, y que realmente empezó a florecer en esos momentos, siempre en las circunstancias que lo amerita. El venezolano y la venezolana ha demostrado ser una persona solidaria, amiga, más, bueno, incluso más que amiga, hermanos y hermanas, porque para eso estamos acá, ¿no? Hablábamos entonces del tema de los centros de acopio, algo que ha venido funcionando de una manera tan importante post tragedia, y que bueno, que es interesante conocer un poquito más a profundidad, ¿no es así, Henry? Todo esto relacionado a los centros de acopio. Mira, totalmente de acuerdo. De hecho, nuestro país en los últimos años, creo que inclusive de Vargas para acá ha tenido experiencias por desastres naturales muy fuertes. Y yo siento que en esta experiencia se vio con mucha más naturalidad el tema de los centros de acopio, ¿no? Tal vez no sé si la reacción nuestra, qué puede haber influido, obviamente lo vamos a estar analizando a lo largo del programa, pero creo que quedó mucho más marcado el cómo el venezolano salió desinteresadamente, masivamente a apoyar en todo, en lo que podía, y los centros de acopio fue una de esas formas de ayuda más organizada. Así mismo es. Entonces, bueno, monseñor, vamos a hacerle la primera pregunta. Si usted tuviese que explicarle, por ejemplo, a un niño de 10 años qué es un centro de acopio, ponemos el ejemplo de un niño de 10 años para hacerlo lo más simple posible, para que aquellas personas puedan tener un conocimiento un poquito más ampliado, usted con su experiencia. Sabemos que evidentemente, bueno, nos comentó que trabaja obviamente con la Fundación Cáritas, que es una fundación bastante importante, y que siempre la hemos visto en situaciones complejas en el ámbito general, no solamente en nuestro país, creo, ¿no? O sea, lo hemos visto en todos lados. Como también la iglesia, por supuesto, que forma parte de la vida de todos los que hacemos uso de este planeta Tierra. Evidentemente, ustedes han sido muy organizados, ustedes ya tienen una especie de control sobre el tema de cómo trabajar, en este caso, con las personas afectadas a través de estos centros de acopio. Pero, ¿qué es un centro de acopio? Si lo tuviésemos que explicar con sus palabras, ¿qué me diría qué es un centro de acopio para aquellas personas que todavía no lo saben? Bien, en general, pues sabemos que un centro de acopio es un lugar físico conformado por personas que obviamente van a recibir donaciones, donaciones que siempre se especifican qué es lo que hace falta. En este caso concreto, a lo largo de esta situación de los terremotos, era agua, alimentos no perecederos, medicinas y sobre todo insumos para bebés y también de higiene para las personas. A veces algo muy espontáneo de la gente es la ropa, cosa que a veces es lo menos útil, sobre todo en los primeros momentos. Te puedo hablar que nosotros en Puerto Cabello, en la diócesis, ya tenemos demasiada, y si te hablo de mi otro servicio, que es a nivel nacional, en Caritas Venezuela, ya tenemos un gran galpón lleno de ropa. Porque no es lo inmediato lo de la ropa, esto luego posteriormente va saliendo. Claro. Pero básicamente es el lugar donde yo llevo agua, ropa, medicinas no vencidas, es decir, medicinas, sí, y no todo tipo de medicinas, sobre todo en los primeros momentos, antialérgicos, para la gripe, antipiréticos, también para el dolor, cualquier tipo de ibuprofeno, porque son las cosas más esenciales, básicas de un kit, igual alcohol. Luego que esto llega al lugar de acopio, es más fácil entender, yo llevé pues esto, cuando comienza el proceso, porque hay que recibir, hay que revisar, hay que catalogar si está en buen estado o no está en buen estado, sea lo que sea, agua, comida, medicina, Claro. y luego empezar a preparar, porque tú puedes recibir una paca de harina pan, pero tú no le vas a entregar a una persona una paca de harina pan, claro, sino tú le preparas lo que nosotros, al menos en los protocolos de Cáritas, llamamos los kits. Un kit de alimentación, un kit médico, un kit de higiene, un kit para bebé,
quien lo tenga, un kit de higiene, porque también las personas en estas situaciones necesitan pues tener algo de higiene. Claro. Eso un poco es lo que es un centro de acopio, es un lugar que en principio debe ser un lugar seguro, lugar seguro, porque la gente deposita su confianza en que lo que ahí llega, luego va a llegar al que más lo necesita. Por ello, cuando salen noticias contrarias, hablo en general de los centros de acopio a esto genera pues un dolor muy fuerte en la población, porque cuando yo llevo algo a un centro de acopio, le estoy depositando no solo una serie de insumos, sino también estoy depositando mi confianza, porque no todos podemos llegar al sitio de una tragedia, al sitio de un incidente, pero yo quiero también dar la mano y confío en que tú con toda tu estructura puedas llevarlo. Eso en general es un centro de acopio. Y como tú lo señalabas, Caritas pues tiene una amplia experiencia en el mundo. Caritas es una red de acción social de la iglesia viva. Aquí no estamos hablando de instituciones como ONU, no, nosotros no estamos en esos estándares de protocolo. De hecho, ¿quién conforma Caritas? Los católicos. Todos los católicos, desde la estructura básica, que es la parroquia, subiendo a la diócesis y después la Caritas nacional. Pero todas estas incidencias que hemos ido teniendo en nuestro país, sobre todo del 99 con la vaguada de Vargas hasta ahora, nos han dado una gran experiencia y nos han dado gran capacidad. Fíjate que es interesante que nosotros en Caritas Nacional nos estábamos preparando para el fenómeno del niño, porque ya ahí pues se había anunciado. Sí, Claro. estaba anunciado, entonces por la experiencia nos sorprendió el terremoto, pero no porque nos sorprendió no dejamos de actuar. Correcto, una actuación directa. Podemos decirte que en el minuto 1 ya Caritas estaba. ¿Y por qué Caritas estaba? Porque Caritas ya está. ¿Dónde está Caritas? Donde hay una parroquia, donde hay entonces ya Caritas se encontraba. Y aquí entre nosotros fue así, te puedo hablar también de La Guaira, todos estos sitios ya estábamos presentes y aunque no tenías una experiencia con un sismo, tenías toda la experiencia de la atención en tragedias y por eso automáticamente nos activamos. Mire qué importante lo que usted está diciendo, ¿no? El tema de la organización. Crear un centro de acopio evidentemente es un tema que requiere logística y la logística es parte de la logística es la organización. ¿Qué sucedió luego de este lastimoso 24 de junio con esos dos terremotos, ¿no? Vimos a mucha gente que salía a querer ayudar y está perfecto, está genial ese sentimiento de querer ayudarnos y apoyarnos, pero hubo mucha desorganización por parte de la población que tal vez en su afán de querer ayudar rápidamente a las personas afectadas, que no estoy diciendo que lo estén haciendo de mal corazón, todo lo contrario, más bien súper agradecido con todas las personas que se abocaron a ello. Pero faltaba el cómo hacerlo bien Exacto, dirigido. faltó exactamente, y ahí es donde empezamos a ver al día posterior cómo de repente muchas personas llevaron comida preparada a lugares donde había afectados, incluso podemos hablar incluso de centros de salud, que llevaban cantidades de comida preparada, que era demasiada comida para la cantidad de población que requería esos alimentos, y muchos de esos alimentos se perdió lastimosamente. Sí. Eso lo observamos, o sea, un secreto a voces, pues está ahí en las redes sociales. Y qué importante el tema de la organización, saber organizarnos, saber prepararnos. Por supuesto, nadie quiere, evidentemente, que suceda una tragedia, nadie quiere pensar en que pueda suceder una tragedia, pero lastimosamente hay que pensarlo. Lastimosamente tenemos que prepararnos. Pero fíjate que eso está presente, creo yo, hasta en nuestra casa cuando tú dices, no tengo mi kit de primeros auxilios, yo no me quiero cortar, yo no quiero tener ninguna falla, pero es necesario tener ese kit. Yo no quiero tener el caucho, la llanta, como dicen en otros países, de repuesto en el vehículo, pero está ahí porque va a ocurrir. Entonces es inevitable no tener ese plan B para prepararte cuando ocurra. Justamente hay una propaganda muy famosa, que se me va a caer la cédula con esto que voy a decir, pero no importa, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Quién decía eso? Tú lo debes saber mejor que yo. Pero no, en serio, o sea, de verdad que es importante que estemos preparados ya, y bueno, evidentemente los venezolanos, las venezolanas, e incluso los porteños y porteñas, para ser más específicos, no estábamos preparados para un terremoto, ni siquiera tenemos la cultura de ser un país sísmico, que lo somos, lo hemos sido siempre. Lo que pasa es que como que no le prestamos mucha atención al tema, y bueno, hasta que sucedió lo que nunca imaginamos que iba a suceder, y yo siento que ahora como que ya nuestro cerebro automáticamente entró en un modo de estar prevenido, estar preparado y empezar a tomar las medidas necesarias, nosotros, pues cada quien por su cuenta, a la hora de algún otro siniestro, ni Dios quiera lo ocurra, estar ya prevenidos y preparados. Pero qué importante lo que decía el monseñor de la organización, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia
no sé si el monseñor tiene alguna opinión referente a esto, la diferencia entre lo que es organizado y lo que es improvisado en este caso. Claro, hablemos incluso de la incidencia efectiva. Correcto. Como tú lo decías, las primeras 72 horas obviamente fue una muchedumbre de personas de buena voluntad que quisieron ayudar y tuvieron una incidencia, pero no fue totalmente efectiva. Porque obviamente tú lo contabas, hay muchísimas historias con comida preparada y con otro tipo de insumos, pero también no se llegó a mucha gente que lo necesitaba. Porque no estábamos organizados, porque no habíamos logrado lo que ya nosotros aquí en la diócesis ya estamos realizando, el mapeo de las necesidades. Entonces, que ya nosotros llevamos pues un mapeo muy interesante, sobre todo en los lugares más afectados, como ha sido todo el municipio Juan José Mora, pero sectores concretos como en Morón, de manera especial en Altos de Mara, con sus 19 sectores, o en el sector de Urama, que es el que yo llamo el invisible, porque es un sector más rural, pero ahí hemos tenido, ya hubo un fallecido, hemos tenido muchas casas colapsadas totalmente. Que de hecho, monseñor, fíjese, casualmente antes que usted llegara, yo conversando con la señora Jenny fuera del espacio, no habíamos iniciado, y ella nombra justamente Urama y mi reacción fue, oh, no sabía que también había sido afectado. O sea, tal vez el tema de publicidad de información no llegó a que supiéramos toda la zona, pero realmente lo certifico. Desde mi punto de vista, Urama yo no la tenía y resulta que también fue bastante afectado. Sí, lo hemos venido levantando porque los estándares de todos estos protocolos de atención, estamos terminando lo que llamamos la etapa de la emergencia. En la emergencia ni siquiera muchas veces te da tiempo de hacer el mapeo. Luego viene ya el tema de la asistencia para la recuperación. Correcto. Que ya levantando el mapeo voy identificando las personas con colapso de casa o simplemente las casas resquebrajadas, las situaciones familiares, porque esto pues nosotros ya tenemos unos estándares que, con unos protocolos, unas directrices muy claras para ir trabajando. Por eso la organización es fundamental. De hecho, monseñor, mientras escuchaba a César y usted comentando el tema de la organización, me vino a la mente muchas de las películas, soy muy fanático del tema de la historia. Y recuerdo haber leído muchas veces el tema de por qué cuando Roma, como imperio, invadía una provincia, como ellos les decían, bárbaros, y muchas veces esos ejércitos bárbaros que los dominaban 3 a 4 a 1, no podían con los romanos. Y lo que caracterizaba a Roma era disciplina, era orden. Mientras que los ejércitos contrarios ojo, ellos luchaban por su vida, o sea, supuestamente la razón la tenían de su lado, pero era una muchedumbre desorganizada, mientras que enfrentaban una situación que estaba totalmente organizado todo. Entonces, es muy loable tantas personas que quisieron apoyar, pero tal vez por momentos fueron más una muchedumbre con muchas ganas pero les faltaba el tema del orden, ¿no? Tal vez. Sí, y por eso, sin mala voluntad, eso no podemos hablar de malas voluntades, no se llegó a la mayor eficiencia posible. Eso lo vivimos nosotros aquí y también se vivió en La Guaira. Yo tuve que bajar en varias ocasiones por también ser secretario general de la conferencia. Ya cuando yo empecé a bajar, ya no estaba este auge porque bueno, se tomaron las medidas de poco limitar el acceso a La Guaira, pero las primeras horas en La Guaira también fueron caóticas no por mala voluntad, sino muchísima gente quiere ayudar, pero hay que organizar la ayuda, sea las manos para levantar escombros, sea para recoger personas o sea para llevar insumos, y organizada, coordinada. Recuerdo un caso muy concreto, a Morón llegó un día un autobús con 40 médicos, venían del Zulia, ¿qué venimos a hacer? Y le dijeron a las autoridades, pero es que no tenemos nada que darles para hacer, ya tenemos todo coordinado. Por eso las coordinaciones, la organización es fundamental. Igual, si tú tienes un centro de acopio, hablemos del tema, tienes un centro de acopio que tienes capacidad para tener 30 voluntarios, se te presentan 100, entras en caos. La organización es muy bien, vamos a organizar turnos para que haya 30 personas en ciertos turnos trabajando, haciendo un trabajo que es súper importante, pero muy arduo. Clasificar, empaquetar, revisar, que los insumos estén en buenas condiciones para llevárselos a las personas que tanto lo necesitan. Es clave, en todo esto es clave la organización para ser más eficaces. Yo creo que ahí está el punto. Para ser eficientes hay que organizarse. Nos organizamos, por supuesto vamos a llegar, pero no vamos a tener incidencia suficiente. Y no piensa que tal vez esta situación, a veces de las cosas muy malas pueden salir cosas muy buenas, ¿no? Yo lo conversaba también con la señora Jenny, el tema de aprovechar esta ocasión para planear cómo manejar la siguiente contingencia, porque va a ocurrir.
sea del tipo natural, sea provocado por el hombre, va a ocurrir otra situación. Y tal vez el conocer esos planes ya establecidos, ¿no? O sea, cómo actuar en caso de que ese grupo de médicos ya sepa, no, ya va, no podemos irnos, montarnos en un autobús e irnos, tenemos que coordinar con, y ese con ya debe estar ya mapeado, o sea, que exista un plan nacional de cómo manejar esa situación para justamente aprovechar todo ese esfuerzo, toda esa iniciativa de la persona de manera eficiente. Claro, fíjate, nosotros en Cáritas hace unos años para acá venimos trabajando con un área dentro de Cáritas que se llama gestión de riesgos. Excelente. Gestión de riesgos. Pero vemos que esto como que en el país se fue olvidando mucho Es muy importante. y es necesario. Fundamental. Y también incluso en la educación, ya que estamos aquí en un ámbito educativo. Correcto. Los que hemos pasado por una universidad, yo inicié primero antes de ser sacerdote, en la Universidad Central teníamos nuestro cuerpo de bomberos. Pero si me voy un poquito más atrás, siendo muy pequeño, a nosotros en sexto grado, lo que era protección civil iba a darnos cursos. Correcto. O sea, Incluso antisísmico, en claro, el momento de terremotos, qué hacer. Yo me se iba acuerdo que formando avanzamos toda una cultura de la prevención. Correcto. O sea, hoy lo llamaríamos gestión de riesgo. Correcto. Ante un riesgo, ¿qué debo hacer? Ujú. Ante un riesgo. Creo que es importante retomar esto de la cultura, que no es solo un asunto del Estado. Si el Estado lo quiere acaparar, triste, porque no es solo el Estado, esta es toda la sociedad. El Estado debe animar, debe dar directrices, debe ayudarnos, pero esto es un asunto de toda la sociedad, la gestión de riesgo. Desde estar en mi casa y si siento el olor a gas, ¿qué debo hacer? De no prender, de no conectar la electricidad, hasta verificar. O yo como empresario no estar esperando a que en la puerta de mi empresa llegue el gobierno a decirme tú tienes que hacer planes de simulacros de evacuación, ¿no? Yo debo responsablemente asumir esos planes para entrenar a que mi personal sepa qué hacer en caso de un sismo. Que muchas empresas, por eso coincido con lo que te dice, no es Estado solamente, es que cada institución pública o privada debe asumir la responsabilidad de prepararse para una Un situación así. granito de arena que debemos poner cada uno. Hablando, este programa es desde la Universidad Panamericana. Por ejemplo, una invitación a la universidad, aprender cómo hacer una evacuación. Correcto. Cuando tenemos cualquier situación, Claro. llámese incendio, llámese terremoto, y hacer ensayo, porque esto no es solo temas de teoría. O sea, Si no lo hay ponemos que en practicar. práctica. los que venimos un poco de ese mundo, yo también fui bombero, nosotros no aprendemos a hacer rappel en teoría. Hoy en día sería viendo YouTube. Sí, En mi tiempo era por correspondencia. Sino el rappel o los primeros auxilios. Obviamente tienes un marco teórico, pero luego tienes que ejercitarlo. Lo mismo con los chicos que están en nuestras instituciones, escuelas, universidades, liceos. Ok, ¿cómo hacemos una evacuación? ¿Cuál es la forma? Y el docente es el primer líder que tiene que estar capacitado para conducir esto. Y es tan importante que mi experiencia en alguna empresa en Valencia hace muchos años, nosotros como líder de un área, nosotros nos responsabilizamos, mire, parte del simulacro es que cuando suene la alarma, que es indicativo de que ya debemos, vamos a decir, sumergirnos en que estamos en una emergencia, obviamente para poderlo practicar, cada líder de área es responsable de su personal. O sea, si yo estoy acá en la oficina, yo sé que trabajo con ustedes, mi responsabilidad dentro de ese plan de evacuación es, ¿dónde está César? ¿Dónde está la ciudadanía? Yo tengo que garantizar que todos ustedes salgan. Claro. ¿Por qué? Porque estamos justamente entrenando a los líderes a que primero cuiden a su personal. Que en una situación de emergencia, de hecho, inclusive hasta simulaban que la señorita le dio un ataque de nervios para que tú como líder, mira, ella es la que necesita más asistencia, yo me la llevo. Eso hay que practicarlo. Y nuevamente vamos al tema de que eso lo hace cada institución por su cuenta, sabiendo la importancia de tener a su personal bien entrenado. Bueno, justamente allí en estos talleres de primeros auxilios psicológicos que se han venido practicando post terremoto, he observado cómo la mayoría de los psicólogos utilizan una estrategia bien interesante que es la red de apoyo y hace que dentro de las empresas o dentro de las comunidades, las personas se amarran un hilito y se van pasando entre varias personas y todos quedan amarrados, construyen una red. Correcto. Y esa red, que en este caso es una representación de lo que tú estás diciendo, precisamente si alguien se hace cargo de la persona que tienes al lado y esa persona a su vez de la otra y así sucesivamente, se crea una red de seguridad, una red segura y nos podemos apoyar y ayudar entre todas y todos. Es correcto. Que eso es súper fundamental. Y eso hay que practicarlo, por supuesto. Indiscutiblemente. Pero bueno, llegó el momento de irnos a otro segmento musical, Henry, y bueno, enseguida
Ya vamos a regresar con este programa que está bueno, ¿vale? Así que no se vayan, no se muevan, que la Unipap en línea con la comunidad sigue brindando lecciones de vida por Costera 102.7 FM, dando mucho, pero mucho de qué hablar. Vamos a la música y ya regresamos. Bien, amigas y amigos, continuamos con más de la Unipap en línea con la comunidad, brindando lecciones de vida por Costera 102.7 FM. Bueno, un programa de lujo hoy con nuestro monseñor José Antonio da Conceizao, quien por supuesto nos viene conversando y compartiendo con nosotros todo lo relacionado a lo que en este caso invita a precisamente a la organización, ¿no? De todo lo que lleva un centro de acopio, ¿no? En cuanto al tema de organización, logística, y que por supuesto todo lo que nos ha comentado precisamente forma parte de eso que marca la diferencia entre lograr el objetivo y no cumplirlo a cabalidad, porque de repente, como decía en el bloque anterior el mismo monseñor, o sea, de repente cuando hacemos algo de manera desorganizada, no cumplimos con el objetivo que realmente tenemos que cumplir si estamos organizados. Correcto. ¿No es así, Henry? Totalmente de acuerdo. De hecho, el orden y lo que hemos estado conversando fuera del aire, el tema de la práctica, ¿no? Qué importante es practicar, qué importante es que tú tengas los planes bien claros. Obviamente, para tú hacer un plan que tú sepas que va a ser efectivo, tú dedicas tiempo a evaluar todas las posibilidades. Y todo eso, creo que esta realidad que hemos vivido nos debería enseñar a estar preparados con planes bien organizados para cualquier situación. Así mismo es. Monseñor, cuéntenos un poquito de esa experiencia que vivió Puerto Cabello, en este caso, este post-terremoto. ¿Qué es lo mejor y lo peor que ha visto en relación al tema de la organización, ¿no? O sea, decir, mira, hay cosas que no debemos hacer, hay cosas que sí debemos hacer. ¿Qué considera usted que deberíamos cambiar los porteños, las porteñas, para ser más efectivos en cuanto a la ayuda que le podamos brindar a algún hermano o hermana que lo necesite? Mira, en primer lugar y en general, debemos fortalecer la organización, definitivamente la organización para poder llegar a los otros. Y algo que hay que erradicar, que también es lamentable en la cultura de la limitación humana, es el aprovechamiento de las desgracias personales. Eso podemos hablarlo en todos los niveles de la sociedad, desde el que tiene más responsabilidad, como también de hasta los más vulnerables, que han aprovechado de acumular sin pensar que eso que están acumulando, hablo en concreto de alimentos, otro lo puede necesitar. Esto mismo que ustedes decían, yo tuve las noticias, pero muchos lo presenciaron, el tema de la comida, que se recibía la comida preparada, no eran capaces de rechazar, decir, mira, yo ya comí, hay que llevárselo a otro, sino simplemente la recibía y luego la botaban. Sí, cuando eso es muy lamentable porque esto hubiese podido alimentar a muchos otros que por varios días no pudieron comer caliente, por la falta de electricidad, por la falta de gas, por la falta de agua. Entonces eso hay que cambiar esa condición, hay que hacer mucho esfuerzo por cambiar. Nosotros en la iglesia lo llamamos la conversión. O sea, la conversión, si ya me dieron una comida caliente, no necesito más, pues mira, no, yo ya comí, por favor, llévenle a otro que lo necesite. Y lo positivo, mira, vi pues una gran cantidad de personas queriendo ayudar. ¿Qué creo que hay que fortalecer más en concreto en esta sociedad de la costa? La comunicación entre las diversas instituciones. Aquí el tema no es quién puede figurar más, es decir, para un interés propio de algo. No voy a entrar en Honduras detalle, claro. En detalle. No, aquí el tema no es quién puede figurar más y con una agenda particular. Aquí es coordinadamente, todos conversando, podemos llegar a más personas. Eso es importante, la comunicación entre las diversas instituciones, sea en el ámbito del gobierno, sea en el ámbito civil. Vamos a sentar una mesa y vamos entre todos pues, a dar mayor incidencia. Uno solo no puede atender todo, pero entre varios podemos atender a muchos. Así es. Bueno, hay algo importante también que surge, ¿no? Con el tema de lo que es la tecnología, el modernismo y todo esto. Las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta bien interesante a nivel comunicacional, bien importante y que por supuesto nos ha ayudado a crecer como sociedad. Pero también se ha convertido en una especie de elemento, no sé cómo llamarlo, porque no le encuentro el calificativo correcto en este momento, pero vamos a ponerle negativo, ¿no? Porque también ha sido bastante negativo. Es decir, muchos jóvenes hemos visto a lo largo de toda esta situación que hemos vivido, cómo de repente por querer ganar más like o
poder tener más seguidores o por la gente me quiera ver más, salieron a tratar de ayudar de alguna manera, pero no con el propósito real de ayudar, sino con el propósito de figurar en una red social. Nos cansamos de ver mucha gente y me pongo acá para los que nos están viendo justamente en las redes sociales, que con el teléfono, aquí estoy entregándole a mi amigo Sirit una harina pan, y sales allí en la foto o en el video. ¿Qué necesidad hay de eso? Es una condición que, repito, o sea, las redes sociales se convirtieron en una herramienta comunicacional genial, porque nos tienen tiempo real, una información, un contacto directo con las personas de todas partes del mundo. Pero también se ha convertido en algo negativo, ¿no? ¿Cómo ve usted, o qué le podemos decir a esos jóvenes que andan medios descarrilados en ese aspecto, monseñor? Usted ahí como una autoridad de la iglesia, justamente, precisamente con toda la moral necesaria para decirlo. ¿Qué le podemos decir? Un consejito que usted le pueda dar. Yo creo que parte un poco de lo que yo comentaba anteriormente, que fue quizás mi primera predicación el primer domingo después del terremoto. Que no podemos aprovecharnos de esta desgracia para intereses particulares. Y ahí entraría este tema de las redes. ¿Cuál es mi objetivo? Visibilizar una situación, porque eso es positivo. Mira que hay una persona con hambre, hay una situación de desgracia, o justamente que esta situación de desgracia sirva para ayudarme a conocer, y obviamente en el lenguaje de las redes, para yo ganar más likes. ¿Cuál es la intención de fondo que tengo en este ayudar? Había aquella famosa frase que ustedes recordarán el artista que lo decía, haz el bien sin mirar a quién. Eso se lo dejamos a Henry. Muy bien. En YouTube para que hagan memoria, sí. Entonces, es justamente qué es lo que te mueve a ayudar al otro. Ah, mira, yo preparé unas comiditas, pero eso sí, por favor, hagamos un video para que todos vean a mi persona repartiendo estas comidas. Oye, y las miles y miles de personas que repartieron comida y no grabaron un video, pienso yo, nosotros aquí tuvimos también una inmensa cantidad de voluntarios, más de 100 voluntarios trabajando en nuestros centros de acopio preparando. De ninguno de ellos tenemos videos haciendo propaganda de eso. Puedo hablarte de Caracas, donde tuvimos más de 800 voluntarios. Y no hay un video, bueno, aquí está, no, justamente porque toda esta gente no quería un protagonismo, sino era ayudar, contribuir y no estaban buscando. Por eso, cuidado, esto podemos hablarlo con lo de las redes, pero también podemos hablarlo con mucha gente que quiere siempre la cámara, quiere la fama, y a veces lo hacen puntualmente una sola vez. Correcto. Pero no son capaces de embarrarse las botas y decir voy a ayudar a los demás. Así mismo es. Bueno, que justamente existe una muy delgada línea entre lo que es utilizar las redes para transmitir información y para transmitir, hacerse conocer, por colocarle un calificativo. Y justamente esa línea muy delgada es la que marca la diferencia, y ahí es donde usted hizo hincapié en algo bien importante. Justamente debemos trazar cuál es la meta o el objetivo de lo que nosotros vamos a grabar o fotografiar en este caso. Y precisamente ahí es donde está la diferencia entre las personas que realmente quieren hacer el bien y las personas que, bueno, que no, de repente lo que quieren es aprovechar la ocasión y el momento. Que evidentemente siempre va a existir personas que quieren aprovechar. Eso evidentemente es así. Pero, bueno, yo pienso que la misma sociedad que consume esas redes sociales evidentemente lo va a juzgar, pues eso es inevitable además. Sí, se va a hacer notorio el hecho. ¿Cuál es la motivación? La motivación es solamente venderte como una persona buena, que estás haciendo un acto de caridad, pero realmente no es tu fortaleza. No es tu fortaleza, ¿sabes? Claro, porque o sea, yo puedo estar grabando de repente para cumplir con una necesidad de poder lograr conseguir más ayudas. Es decir, de repente yo me estoy grabando que estoy entregando una ayuda a Henry, pero esa ayuda la ve Patricia en las redes y dice, mira, vamos a llamar a César para que le lleve la ayuda a Henry. Y viene, o sea, se crea esa cadena, ¿no? Claro. Ahí sí es importante, pero ahí es donde digo, hay una muy delgada línea justamente entre la popularidad, el populismo, la viralización, como lo quieran llamar, a precisamente querer generar de esa una comunicación efectiva para lograr conseguir más recursos que puedan apoyar a estas personas que lo necesitan. Entonces ahí es donde está la situación, la moral, ¿no? Que debemos tener siempre presente, y justamente bien importante que lo diga, monseñor. Yo aprovecho, justamente lo decía al inicio del programa, la solidaridad es la suma de voluntades. La voluntad viene del corazón. Si el corazón tiene buena intención, es una solidaridad auténtica. Ahora, si tú aprovechas eso
para justamente acrecentar tu ego, ser más egocéntrico y más ególatra, cuidado. Ahí no está el problema. Ahí hay un acto de voluntad, pero no realmente generoso, sino para ti mismo. Y obviamente esta gente que trata de pues, fortalecer o acrecentar su ego, eso no dura mucho tiempo. No dura mucho tiempo porque se cansan rápidamente. Si eso no les satisface, no le da los números que necesitan, inmediatamente se olvidan de el que lo está necesitando. Es admirable, por ejemplo, ¿no? Fuera del contexto de los terremotos, cuántas madres viralizan y todos los días dan de comer a sus hijos con un gran esfuerzo y les preparan lo necesario para que sus hijos puedan salir a estudiar. Ninguna tienen like, pero esas mujeres sí tienen una voluntad inmensa. De hierro, sí señor, importantísimo lo que dice el monseñor allí. Y realmente, bueno, como decíamos y ofrecíamos al principio de este programa, justamente es eso, pues, dar a conocer un poco, además de que, por supuesto, las funciones que cumple el tema del centro de acopio, que nos desviamos un pelín del tema del centro de acopio, pero tocamos temas fundamentales, importantes que realmente se requerían decir y dar a conocer, por supuesto, para que precisamente no nos agarre fuera de base, como dice por ahí el argot popular, y si llegase a ocurrir, esperemos que nunca sea así, pero si llegase a ocurrir otro tipo de desgracia, sea de cual sea la índole, precisamente estemos preparados para asumir como debemos hacerlo, de manera organizada, ordenada, y que por supuesto se convierta en un elemento que sea efectivo para el apoyo y la ayuda de las personas que realmente estén necesitando algún tipo de ayuda y apoyo. También hablábamos del tema, incluso tras bastidores, el tema psicológico, ¿no? De lo importante que es el tema psicológico. Y creo que va a ser el próximo tema, si no me equivoco, ¿no? Sí, de hecho, justamente para la próxima semana vamos a estar conversando con una persona en el área de psicología para entender un poco más cómo manejar a aquellas personas que resultaron muy afectadas a raíz de los terremotos. Y bueno, cómo poder manejar para seguir con la vida. Pues, es lo que toca, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento a nuestro siguiente programa. Así mismo es. Bueno, monseñor, en este caso, antes de pasar con nuestra próxima invitada, hablamos de la señora Jenny Valero, quien está por acá presente también con nosotros. Quisiera que nos diera un poquito de su experiencia, ¿no? Como monseñor, como obispo y, bueno, como buen católico que sé que es, justamente ese mensaje a las personas que realmente sufrieron con toda esta tragedia que pasamos los venezolanos, las venezolanas. ¿Qué les pudiésemos decir para tranquilizarlos un poco, para ayudarlos, animarlos? Que siento que es importante en este momento esa mano amiga que le podamos brindar, sea con palabras, sea con hechos, sea con reflexiones. En este caso vamos a utilizar, por supuesto, por el medio en el que estamos, que es una radio, utilicemos las palabras entonces para darle ese apoyo a las personas que están allí en sintonía, a las que quieren ayudar, a las que están ayudando y a las personas que efectivamente están afectadas. Claro, en este momento es muy importante comenzar a reconstruir la esperanza. Justamente venimos muy golpeados de hace muchos años por diversas situaciones y con el terremoto pues parece que fue un golpe más el que recibimos. Entonces ahorita lo fundamental es reconstruir la esperanza de cada hombre y cada mujer en este país. Ahora, ¿cómo reconstruirla? Es teniendo muy claro lo que aconteció. Lo que aconteció fue un fenómeno natural. Por eso como obispo pues lo he dicho abiertamente. Cuando hay algún enunciado por ahí de alguna interpretación religiosa de que esto es un castigo de Dios, es en primer lugar desconocimiento de lo que es la realidad de este planeta que está vivo. Claro. Eso ya lo sabemos, está vivo. Terremotos y tristemente desgracias con fenómenos naturales han acontecido a lo largo de toda la historia de este planeta, incluso antes que nosotros caminásemos sobre él. O sea, teniendo eso claro, la gran pregunta es, ¿y Dios dónde estaba en toda esta situación? Ahí yo hago un poco la lectura que yo al menos fui viendo. Dios, yo lo vi presente, no derribando casas o abriendo brechas en los caminos. A Dios lo vi en una gran multitud de personas queriendo ayudar a otros, sea levantando escombros, recibiendo a personas que quedaron sin techo, acompañando o llevando enfermos, heridos, y personas llevando alimento y asistiendo, millares de voluntarios colaborando. Ahí yo vi a Dios. Justamente Dios se ha manifestado en la ayuda, en el amor, en la solidaridad de cada hombre y de cada mujer venezolana y no venezolana que aman esta tierra y que no han sido indiferentes, sino que han sido capaces de salir un poco
de su propia seguridad, porque esto es un tema de seguridad, de su comodidad, porque no sufrieron seguramente nada, Claro. pero que han dicho, yo no me puedo quedar aquí, sino tengo que ir a ayudar. Ahí he contemplado a Dios. Y es desde esa experiencia de ver esa muchedumbre de hombres y mujeres ayudando, siendo solidarios, siendo caritativos, puedo, puedo decir, la esperanza en este país se va a reconstruir con cada hombre y cada mujer. Después que se reconstruye la esperanza, lo demás viene mucho más fácil, Claro. porque hay el ánimo para seguir adelante. Entonces, animarlo a eso. No se queden con el discurso de que esto es castigo de Dios, porque entonces ya justamente no es el Dios que Jesús ha revelado en el Evangelio. Ya Jesús incluso eso lo criticó abiertamente en el Evangelio cuando les dice, ¿creen ustedes que eran peores los que fueron aplastados por aquella torre en Galilea? Entonces, justamente, ¿no? Ese no es el Dios que Jesús ha revelado. El Dios que ha revelado a Jesús es ese que actúa en el corazón de cada hombre y cada mujer y lo hace salir de su propio encimamiento, es decir, de ese egoísmo que pues es parte de las debilidades humanas y va presto, va con premura a dar la mano al que más lo necesita. Excelente reflexión, monseñor, de verdad que justa y necesaria en este momento. Y realmente, bueno, ahí están, lo escucharon de primera mano en este programa, así mismo es. Mira, llegó el momento, sí, aplausos y de pie justamente. Y nosotros vamos entonces al último segmento musical para, bueno, continuar Con la licenciada Jenny Valero. Así mismo es. Entonces vamos a música y ya regresamos con más de esta Unipap en línea con la comunidad, que se los prometimos al principio y no hemos mentido. Programa súper especial y de lujo. Así que vamos a la música y ya regresamos. Bien, amigas, amigos, continuamos con la Unipap en línea con la comunidad, brindando lecciones de vida por Costera 102.7 FM, como siempre, dando mucho, pero mucho de qué hablar. Y bueno, tuvimos tremenda entrevista, ¿vale? Muy buena, realmente palabras maravillosas de parte del monseñor. Así mismo es, y bueno, justamente también vamos a hablar con la licenciada Jenny Valero, quien además es nuestra invitada especial la tarde de hoy, y que viene por supuesto a formar parte de todo esto que venimos hablando desde el principio del programa, desde que iniciamos este espacio la tarde de hoy, y que viene a complementar también con parte de su experiencia de cómo es el manejar el tema de un centro de acopio. Primeramente vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Doctora Jenny Valero, presidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio La Salle Puerto Cabello, y quien obviamente está el día de hoy, aparte de darnos esa experiencia, el comentarnos cómo manejaron ustedes y siguen manejando, entiendo que todavía en el centro de acopio, y pertinente pues con el programa para entender más cómo funciona un centro de acopio, en este caso desde la experiencia de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, en efecto, basados en nuestro lema como lasallistas, estamos formados para servir. Y ante esta situación tan irregular y tan difícil para todos, lo primero que dijimos fue, desde nuestro lugar, desde nuestro colegio, desde nuestros principios, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Okay? De ahí, bueno, formamos una mesa técnica y lo primero es analizar qué fue lo que realmente pasó, quién es la población vulnerable, quiénes fueron los más afectados y cómo debemos actuar. Yo pienso que uno de los secretos de nuestro trabajo tan organizado fue censar cuál fue la población vulnerable, cómo debemos llegar a la población. Y en efecto, bueno, hablamos entonces de un centro de acopio, hicimos la promoción, o sea, qué necesitamos para el centro de acopio, y decíamos, señor, algo muy importante, no es recibir. Ajá, y ahora, ¿qué hacemos con tanta ropa? Porque nos llegó mucha ropa, medicamentos que desconocemos qué medicamentos eran, alimentos. Entonces hubo la parte organizativa. Hubo un grupo que se encargó de organizar lo que fue la ropa de niños, bebés, hombre, mujer, la parte de medicamentos, la parte de alimentos, ¿ok? Y yo le comento algo que que es mi experiencia. Yo el primer día en mi desesperación, no, tenemos que actuar, tenemos que repartir, pero ya va, esto no es así. Claro. Organización. Esto es organización. Es que dijo algo que es clave, ¿no? Y de hecho me permito regresarme un poquito porque ya usted nos está explicando el cómo organizarnos, pero desde su experiencia ocurrió el evento, 24 de junio, 6 y tanto de la tarde. Feriado, ya la gente estaba en otras cosas. Pero ¿en qué momento o quién convoca
en qué momento el grupo de La Salle decide, hoy tenemos que reunirnos. O sea, ¿cómo comenzó esa historia para tener hoy en día un centro de acopio operativo? Sí, lo que ¿Cómo pasa es arrancó? que todos fuimos afectados, de una u otra forma todos fuimos afectados. Eh, Creo que nos agarró la noche todos sin electricidad, estábamos incomunicados, pero el día siguiente, tan pronto ya pudimos comunicarnos, mira, ¿cómo estás tú en tu casa, tu familia, todo bien? Nos enteramos, bueno, de la situación de nuestro colegio, que nos afectó mucho porque a nosotros se nos cae el paredón, la fachada se nos cae. Wow. Y no solamente la fachada, también hubo parte interna del plantel, o sea, Sí, algunas sufrió. paredes que fueron afectadas. Se afectaron, claro. Pero entonces, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Ujú. Como asociación, por supuesto, estamos en comunicación, pero nosotros no trabajamos de forma aislada. Inmediatamente nos comunicamos con nuestro director. Todo fue telefónico. En ese momento todo fue telefónico, sí. Nos comunicamos con nuestro director, cuál era nuestro deseo, queríamos colaborar, cómo lo podemos hacer. Y entonces con él decidimos, vamos, el colegio tiene que ser centro de acopio. Hay un punto importante que ustedes han mencionado, cómo la gente se abocó. Recuerdo que inmediatamente nos organizamos, empezamos a hacer por las redes, hacer el llamado de lo que se necesitaba y se escogió un salón en el colegio, ¿verdad? Un espacio. A las 10 de la mañana comenzó la recolección, Ya ese sería el día 25. el ya. día 25, sí. A las 10:45 ya no cabía tanto alimento, tanta ropa, porque la gente respondió de forma increíble. Inmediata, claro. Inmediato, eso fue inmediato la respuesta de la persona. Que ahí decidimos, no, hay que mudarnos, vámonos para el gimnasio. Y yo creo que hasta el gimnasio se nos quedó pequeño. Porque de verdad que la respuesta de la persona, del porteño Fue masivo. fue masiva, del venezolano. Nosotros nos ha llegado ayuda, gente de Valencia que ha querido, que nos ha contactado, mira, quiero ayudar, ¿cómo lo hago? Bueno, y justamente cerca de la institución hubo dos residencias que fueron duramente afectadas con Sí. este terremoto. Hablamos de Sunancí y Maori. Ujú. Ahí viven bastantes familias, creo que más de 200 Y del familias. colegio, y del colegio. Entonces Justamente. ahí estuvo el secreto. Vamos a sincerarnos. Vamos a hacer un censo para ver de nuestra población, nuestros estudiantes, nuestros exalumnos, nuestra familia, o sea, quiénes fueron afectados. Y de ahí en base a ese censo, y claro, fueron apareciendo otras personas que nos decían, mira, tal persona, pues nosotros inmediatamente nos comunicamos con las personas Para validar. cuál era su necesidad. Porque algunos decían, no, mira, yo no necesito ropa. O incluso personas que nos dijeron, no necesito alimentos. Claro. O sea, Qué bueno. hubo de todo, hubo realmente de todo. No, pero importante que la persona que no lo necesitaba lo dijera. Lo Es decía, fundamental, lo decía. la honestidad. Sí, también vivimos una experiencia muy bonita. Nosotros una oportunidad, el Hogar Hispano de Valencia nos contacta porque querían también colaborar. Hicimos un recorrido, bueno, porque es nuestra zona, los Maori, el Sunansi, que es impresionante cómo quedó todo eso, todos conocidos de nosotros, somos la misma familia, y nos fuimos también al Prince Lara, el personal interno, porque sí llegó mucha ayuda a la gente de afuera para nosotros, bueno, y las personas que están laborando, también pudimos colaborar. Y de ahí nos fuimos a Morón. Y qué increíble. Bueno, primero caravanas de motos, gente llevando colaboración y eso, pero muchas personas nos dijeron, no, ya, no nos den más, porque Claro, ya importante. la gente ha traído de todo. Qué bonito Qué sí lindo, se dio qué eso, lindo. sí, mucha gente fue sincera. O sea, hay otras personas que no necesitan. Tomando también puntos de lo que fue el centro de acopio como tal, no nos quedamos ahí. En la medida que íbamos trabajando y, bueno, articulamos con Cáritas, ¿ok? La Cruz Roja, Médicos Unidos de Venezuela, todo eso. En la medida que íbamos trabajando, íbamos viendo necesidades de las personas y nos comentaban mucho, mira, mi hijo está en crisis de pánico, mi familia está en crisis de pánico, yo estoy en crisis de pánico, o sea, y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y entonces hicimos un llamado a los exalumnos psicólogos que respondieron inmediatamente y tenemos una jornada de atención totalmente gratuita, incluso en línea, el que no puede ir al colegio, pues lo estamos Puede haciendo en hacerlo línea, de telefónicamente. atención Qué bueno, psicológica. qué bueno. Ese ha sido un trabajo muy, muy bonito. Un centro de acopio también no es únicamente llevar, hay muchas formas de colaborar. Correcto. Por ejemplo, trabajamos mucho con Cáritas con el transporte. Ajá, necesitamos llevar a Morón, pero ¿cómo lo llevamos? Entonces buscamos personas, ¿verdad?, que nos ayudaban y el hecho de prestar su vehículo, eso era un buen trabajo, excelente trabajo. Claro. Yo le comentaba un trabajo también muy bonito que nosotros sabemos de personas que cuidan animalitos, ¿ok? Y tienen muchos gaticos y muchos perritos y van por las calles alimentando.
Y también eso fue una A ver, preocupación para sufrieron. nosotros, ¿sí? Bueno, Entonces recolectamos también perrarina, gatarina y buscamos a la persona, porque eso hicimos nosotros. No fue mandar a lo loco, nos buscamos a la persona, el contacto indirecto. ¿Qué necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Verdad? Y bueno, buscamos a estas personas, las ubicamos y les damos perrarina, gatarina. Buscamos la Fundación San Lázaro, también pues los ayudamos bastante. Apoyamos también y todavía estamos en este proceso a la Cámara de Comercio con jornadas de salud. ¿Okay? Nosotros aportamos los medicamentos, aportamos el apoyo y de verdad que ha sido un trabajo muy, muy bonito. de hecho, una de las preguntas del guión que creo que es pertinente con lo que está comentando señora Jenny es cómo garantizar que esas personas que están donando, que están dando soporte, sientan que su aporte realmente llega, ¿no? Y por lo que usted está explicando, ustedes se encargaban de censar, de validar y de entregar en propia mano a aquellas personas que realmente, yo creo que eso genera bastante confianza, en su gestión. Pues. Así es. En efecto, nosotros, bueno, con el listado que nos daban a nosotros y personas que nos decían, oye, mira, en tal sitio hay una persona con necesidad, Correcto. sea o no sea de la Salle, no importa, o sea, era comunidad. Nosotros la contactamos por teléfono o visitamos la casa, nosotros le llevamos la comida a su casa y qué bonito es ese contacto con las personas, ¿ok? Sí, eso se dio. No se escapó que un día también nos dijeron, mira, que en el puerto hay la necesidad de una cancha en tal sitio. Bueno, nos fuimos para allá. En efecto, en una cancha habían como 4 niñitos jugando, habían personas mayores, hay personas ahí esperando en la cancha. Y bueno, hicimos como que un censo que necesita, qué necesidades hay y eso. Y mientras esperamos a que fuésemos al colegio, un grupo fue al colegio a buscar cosas de bebé porque había un bebé recién nacido de horas apenas, había una señora que le había dado un ACV. Bueno, no pasan los 5 minutos cuando se fue toda la comunidad del puerto para allá. Entonces ya todo el mundo, sí, sí, a la cancha. Entonces, dame esto, yo quiero lo otro. O sea, personas que sabíamos que no tenían la necesidad, porque en este momento, el objetivo principal es ayudar a la persona afectada por el terremoto. ¿Okay? Esas son las personas vulnerables en este momento. Justamente también se atraviesa esa situación, ¿no? Incluso lo conversábamos al inicio, ¿no? Las personas que tienen esa mala intención de aprovechar el momento para su beneficio personal. Y son personas que realmente, bueno, no tenían la afectación directa, de repente estaban afectados por otra situación, otra circunstancia, pero no era la afectación de la emergencia que vivimos en ese momento, que obviamente nadie quiere que suceda y que efectivamente afectó a varios hermanos y hermanas de nosotros acá de Puerto Cabello. Y que, bueno, teníamos que atendérselo, ¿no? Esa era la intención. Y entonces, bueno, ahí es donde está esa lucha, ¿no? Y cómo es ese tema, cómo lidias con eso en un centro de acopio en este caso, Bueno, o en la estructura de organización que ustedes llevan. Pues nosotros en ese momento, por supuesto, que queremos darle respuesta a todo, pero nos dimos cuenta que No es posible. no, o sea, no era el momento, no era el momento, y se escapaban de nuestras manos porque no sabíamos si en efecto tenía la necesidad o no la tenía. Tan es así que en todos los sitios, incluso en los Maori, en el Sumansi, en el puerto, estaba como que el líder, ¿no? La persona que organizaba el grupo y la gente seguía por ese grupo. El mismo señor encargado decía, no, no. O sea, él se sintió incómodo por lo que estaba pasando. Claro. Y nosotros, bueno, tuve yo que decir, no, mire, disculpe, pero de esta forma no podemos trabajar. Y el señor reconoció, dijo, no, no, sí, así no se puede. Claro. Pero vuelvo y repito, fueron cosas muy puntuales, porque exacto, de verdad que la respuesta a las personas en ayudar y las personas que realmente necesitaban ayuda fueron sinceras en decir, no, mira, suficiente, ya hay otras personas con más necesidad. Eso sí nos ocurrió bastante. Bueno, los hermanos de Morón, que también quedaron duramente afectados, Muy afectados. incluso hasta, me atrevo a decir, hasta más que nosotros. O sea, sí, evidentemente es muy tangible la situación y realmente los hermanos y hermanas de Morón se vieron sumamente dañados con estos terremotos y realmente requerían nuestra ayuda también. Sí vi que mucha gente de Puerto Cabello iba hacia Morón y a llevar también donativos para allá, cosa que realmente habla muy bien de nosotros los porteños y vuelve a rescatar, repito, ese valor con lo que inicié el programa de hoy, que es precisamente ser la ciudad cordial de Venezuela, ser cordiales, que no nos cuesta nada, y apoyarnos entre nosotros forma parte de esa cordialidad que nosotros siempre debemos tener presente como porteños y porteñas, ¿no es así?
Así es. Así es. Bueno, vamos a la música para ya luego ir al segmento final de este Unipap en línea con la comunidad, brindando lecciones de vida por Costera 102.7 FM, dando mucho, pero mucho de qué hablar. No se vayan, que ya regresamos. Bien, continuamos con este programa súper especial, 5:23 minutos de la tarde. Bueno, viste, hasta tiempo de sobra nos dieron aquí en la radio para poder concluir nuestro espacio, porque de verdad, el programa de hoy está genial. Así Y es. es un programa imperdible. Y justamente, bueno, como veníamos conversando, todo este tema de la ayuda a los centros de acopio, qué debemos hacer y qué no, qué debemos entregar y qué no, qué debemos llevar y qué no, cómo ayudar al tema de la organización. Pero algo bien importante, chicos, que nos llamaba la atención ahorita tras bastidores y forma parte de una de las preguntas que tenemos en el guión, es precisamente esas personas que trabajan con ustedes en los centros de acopio, incluso obviamente usted misma, de alguna manera absorben, ¿no?, la carga, por llamarlo de alguna forma, de la situación que tiene el afectado, la afectada, la familia afectada o afectado. Que esa situación a veces se internaliza en ustedes que están ayudando y que también de alguna manera ustedes tienen que drenarla, ¿no? ¿Existe algún mecanismo dentro de su organización en este caso para apoyar a las personas que están ayudando luego de todo, de pasar todo este trago amargo, de cómo retomar nuevamente la normalidad? Porque me imagino que están escuchando y viendo muchos casos de distintas índoles y que efectivamente emocionalmente y psicológicamente les va a afectar de alguna manera. ¿Tienen previsto alguna herramienta para poder lidiar con esta situación? Bueno, indudablemente que todos fuimos afectados, o sea, no únicamente La Guaira, claro, por supuesto, en peores condiciones, ¿no? Porque, pero nosotros también, eh, como miembros de este equipo, de este centro de acopio, fuimos afectados y todavía es que no han cesado las réplicas. Y vivimos en estado de pánico, sí, pues, constante. incluso nosotros trabajando en el gimnasio con muchachos estudiantes, porque de verdad el trabajo de los estudiantes del colegio, pertenecientes a la pastoral del colegio, el personal docente, administrativo, todos se abocaron, representantes, incluso personas que no son de La Salle, llegaban al colegio, miren, yo quiero apoyar, eso fue un trabajo muy lindo. Y nosotros estando trabajando, hubo réplicas, y era todos verlos la cara, no corran, ya van. Y sí, hay momentos de compartir entre nosotros que yo pienso que nos relaja. Pero el hecho de estar trabajando en esto, tener la mente ocupada, ¿verdad? También nos ayudaba mucho a estar encerrados en nuestras casas o apartamentos, en mi caso, con la réplica, él va a pasar, va a pasar. Claro. Y esto fue un trabajo que salíamos a las 8 de la mañana y a veces a las 9 de la noche y todavía estamos visitando y repartiendo. ¿Okay? O sea que de alguna manera este trabajo se convirtió también en una forma de drenar toda esa sí, situación sí, que definitivamente atravesamos sí. todos, porque todos la Definitivamente atravesamos. sí, definitivamente sí. Y bueno, no escapamos a esos momentos de angustia y de pánico y de no dormir en las noches pensando qué va a pasar, qué va a pasar. Pero yo pienso que en nuestra formación, ¿verdad? Nos reconocemos como instrumentos. Correcto. Dios nos ha utilizado a nosotros instrumentos para poder ayudar a las demás personas que han tenido peores condiciones que nosotros, peor situación que nosotros. Claro, eso que usted me comenta me lleva a hacer una pregunta, ¿no? Obviamente ustedes no estaban organizados para este tipo de eventos, se dio el proceso sobre la necesidad de ayudar, ¿verdad? Y con ese sentido humano de querer dar su granito de arena. Pero una vez cuando este proceso ya pare, que ustedes de alguna manera regresen a la normalidad, se han planteado en organizarse para que este centro de acopio se convierta en algo que se pueda accionar a futuro de manera automática con la experiencia que ustedes tienen. Bueno, lo que pasa es que si te hablo desde la Asociación de Exalumnos, nosotros siempre estamos prestos y abiertos Correcto. a colaborar, ¿ok? Ante cualquier situación. El colegio, por supuesto, también siempre con las puertas abiertas ante cualquier necesidad. Y porque fuimos formados para eso, formados para servir. No, y el comentario lo hago porque la experiencia que ustedes han ganado es una experiencia valiosa para poder manejar situaciones a futuro. Sí, definitivamente que sí, esto nos ha ayudado a organizarnos más, Correcto. a trabajar en equipo, a valorarnos más, ¿verdad? Como comunidad lasallista que somos, como familia lasallista que somos, el ver cómo, muy bonito también, los exalumnos llamaban para preguntar por sus profesores. Los exalumnos llamaban para saber qué pasó con el colegio. Mira, supe que el muro se cayó, cómo está el colegio, cómo están los profesores, qué pasó, en qué puedo ayudar. Porque yo vuelvo y repito, el trabajo en estos momentos no era únicamente o no se limitaba únicamente a llevar algo o al centro de acopio. Correcto. No, o sea, había muchas formas de prestar colaboración.
exalumnos que nos decían, ingenieros, por ejemplo, estoy a la orden, ¿en qué puedo ayudar yo? Un trabajo también que se hizo desde la Asociación de Exalumnos es que hubo que hacer una evaluación física a los colegios, Sí, ¿ok? claro. Entonces, ingenieros calificados para esto, ¿verdad? Fuimos a colegios, se hizo una evaluación y bueno, gracias a Dios la infraestructura, las bases están bien, pero sí había necesidad de reparación de paredes y eso. Entonces, por eso es que le digo que siempre estamos abiertos al trabajo, al servicio, a la comunidad y a quien más nos necesite. Muy maravilloso. Los americanos cuando se consiguen con un veterano de guerra, oye, no, yo serví, hay una frase que los identifica mucho, ¿no? Gracias por su servicio. Así es, de verdad que sí. Realmente, bueno, creo que hablo en nombre de toda la audiencia que está en este momento en sintonía, expresar el agradecimiento, como dice Henry, a ustedes, pues que han estado allí, porque justamente lo hablamos tras bastidores. Al principio todo el mundo colaboró el primer día, Correcto. pero después se fue disgregando, ¿no? Se fue como Diluyendo. que, exacto, diluyendo, esa es la palabra. Sí, y el trabajo no termina. Es correcto, esto No, todavía ya falta. tenemos un mes, no, pero todavía las personas que realmente fueron afectadas siguen afectadas. Entonces nosotros sí continuamos como centro de acopio, aquellas personas que puedan todavía colaborar con alimentos no perecederos, Correcto. medicinas también, hay mucha solicitud. Estamos abiertos, estamos esperando, o sea, estamos en el gimnasio del colegio, y nosotros todos, o sea, en la semana nos organizamos y recibimos, ¿verdad? Correcto. Clasificamos porque es un trabajo fuerte. Claro. Siguen recibiendo en las instalaciones de Sí, la Salle. sí, seguimos recibiendo. Y los días viernes, entonces ya tenemos todos los combos armados, un combo de alimentos, un combo de higiene, aseo personal. Ya hemos hecho el censo de las medicinas que requiere. Le preguntamos si necesita ropa. Es más, el gimnasio está abierto por si alguien necesita, ¿verdad? Ir a retirar ropa. Ya está clasificado por hombre, mujer, talla, todo eso, zapatos. Y miren que si es necesario, parece trivial, ¿no? Cuando dices, oye, la ropa, pero pongámonos en el caso de aquella persona que perdió todo lo que tenía en una vivienda, Claro. Sí. pero te toca seguir viviendo y tu ropa, todas tus pertenencias quedaron en un sitio donde no vas a poder llegar. Sí. Esa ayuda de Eso ropa pasa. por lo menos te va a permitir reorganizar tu vida nuevamente. Se tiene previsto, ya esta como una pregunta casi que final, se Ujú. tiene previsto seguir apoyando Juan José Mora, La Guaira, Sí. todos estos hermanos Sí. que han sido también afectados. Sí. Mañana vamos a participar en una jornada de entrega de medicamentos, ¿verdad? Estaremos también, que es la parte que nos ayuda a nosotros, vamos a asistir también a una jornada de talleres por psicólogos expertos en la materia, por supuesto. Y estamos invitando pues a toda la comunidad, mañana a la Cámara de Comercio a las 9 de la mañana. Perfecto. ¿Okay? Van a haber varios ponentes y qué hacer en este momento. Lo que estamos sintiendo es normal que nos esté pasando, ¿verdad? Y herramientas que nosotros podemos llevar a la casa para quizás calmarnos Manejar. un poco y manejar un poco este Esa pánico que emoción, estamos correcto. sintiendo todos. Así Entonces mismo sí, es. el trabajo continúa. Bueno, será Jenny, ese mensaje final para las personas que están en sintonía en este momento, por supuesto una vez más la invitación a que sigan colaborando con este centro de acopio que destinaron allí en La Salle para seguir apoyando a hermanos y hermanas porteños, morenses, es decir, venezolanos y venezolanas, que realmente hoy en día se requiere ese apoyo, esa ayuda, y que bueno, aprovechando también de felicitar a toda la población venezolana, a todos los porteños y porteñas por demostrar una vez más que somos solidarios, que somos muy humanos, esa es la palabra, esa es el calificativo correcto, somos humanos y eso es importante, así que el mensaje final. Usted comenzó hablando esta mañana, perdón, al principio del programa, donde decía que al pararnos, vernos en el espejo, es decir, ¿en qué voy a ayudar yo hoy o voy a ayudar a alguien? Yo le pido siempre a Dios, o pidámosle a Dios, que nos permita ser instrumentos de Él para ayudar a alguien, ayudar a los más necesitados. ¿Ok? Entonces, sí, seguir con esa filosofía de vida, de ayudar al más necesitado y estar abiertos a esa necesidad de las demás personas. De hecho, su eslogan, ¿no? Por decirlo así, de La Salle, formados para servir, es muy profundo. Cae como muy anillo al corto, dedo. sí, Además. muy corto en su esencia, pero conciso y lleno de mucho Así es. sentimiento humano. Así es. Nosotros, los lasallistas, formados con los principios de fe, fraternidad, servicio, justicia y compromiso, nos permiten a nosotros, ¿verdad?,
poder seguir y continuar con ese lema de formados para servir. Qué lindo mensaje, realmente. Bueno, ahí está, amigas, amigos, oyentes. Una vez más, la UNIPAP en línea con la comunidad. Seguimos brindando estas lecciones de vida, justamente hoy en día más que nunca. Lo necesitamos cada vez más, en este caso, debido a la triste situación que hemos vivido en nuestro país. Y qué lindo saber y poder conocer de primera mano personas que realmente se dedican no solamente a ayudar, sino a hacer que otras personas se interesen en ayudar, que eso es lo que nos hace ser únicos, ¿no? Y es la diferencia que marcamos de otro tipo en este caso, de ser vivos. Lo que tú decías, la humanidad, qué importante es eso. Y que nosotros tengamos esa humanidad siempre presente, esa solidaridad, ese amor por el prójimo, por ayudarnos, por querernos y protegernos, realmente es lo que nos marca la diferencia precisamente con ese calificativo, humanidad. Yo creo que mejor calificativo que ese no hay. Nosotros lastimosamente llegamos al final de este programa, hoy un poquito más largo de lo normal, 5:33 minutos de la tarde de este lunes 20 de julio. Y bueno, un excelente programa. Así que bueno, es más, creo que no dijimos ni siquiera las redes cuando iniciamos, porque venimos como que medio complicados, ¿no? Con toda esta situación, y realmente creo que, como decíamos, a lo largo de todo el programa, todos estamos afectados. Sí, hemos sido un programa especial y todos estamos de alguna manera afectados. Pero fíjate que ha sido tan especial que hemos tenido esta audiencia de lujo. Por ahí nos escribió la licenciada Juana Carolina López. Saludos, también Juana. Saludando. Claro, vale. Saludos, Juana. Qué bueno que estás ahí en sintonía. Así mismo es. Y bueno, esperemos que este programa haya sido de su total y completo agrado, como siempre, pero en especial este en particular, porque siento que es un programa del corazón, un programa del alma, un programa de sentimiento y un programa de generosidad. Es una frase que debemos llevar siempre: la generosidad, el apoyo y la ayuda. Y bueno, fíjate que UNIPAP en línea con la comunidad fiel a su eslogan, brindando lecciones de vida, ha seguido con toda esta gama de programas, que la próxima semana va a continuar teniendo a una invitada para justamente lo que usted comentaba que van a tener en la Cámara de Comercio, alguien ligado a la parte de psicología, en cómo poder manejar este estrés que hemos tenido posterior a los eventos. Así es. Que no se lo pierdan. Imperdible entonces el programa del próximo lunes aquí en Costera 102.7 FM, como siempre dando mucho, pero mucho de qué hablar. Nosotros nos vamos, por mi parte, bueno, me despido con mucho cariño para todas y todos ustedes, este humilde servidor César Fajardo, certificado de locución 59.470. Y bueno, la invitación entonces para el próximo lunes, Henry. Un abrazo, un gusto haber estado acá, haber compartido con invitados de lujo un tema tan importante. Y de igual manera se despide por acá Henry Siri, certificado de locución 59.489. Quien les dice de mi parte, pues muchas bendiciones. Bueno, gracias también por supuesto a nuestra operadora Patricia López, certificado de locutor 59.482, y a nuestra guionista, productora audiovisual y novio de la madrina, no, del padrino, la cosa, de todo, Endimar González. Muchas gracias. También. Así que bueno, como decía el monseñor hace un rato, esa frase célebre, hagan bien y no miren a quién, realmente aplica bastante bien en este momento. Y la invitación entonces para el próximo lunes. Se les quiere muchísimo, pásenla muy bien, mucha precaución por favor, y sigamos apoyando y ayudando a las buenas iniciativas. Se les quiere un montón, pásenla bien. Chau, chau. Chau, chau.